Imagina que estás de pie en el desierto hace 3000 años. El sol quema implacable sobre la arena. Frente a ti no hay una sola nación. Hay 12 grupos distintos, 12 familias enormes, 12 tribus que comparten una historia, pero cada una con su propio destino, cada una con su propia misión. La mayoría de las personas piensa que Israel fue siempre una nación unida, un pueblo homogéneo, una sola voz, pero eso no es lo que realmente pasó. La verdad es mucho más compleja, mucho más fascinante, mucho más relevante para tu vida hoy. Israel no fue nunca una nación simple, fue un mosaico, fue una confederación de 12 tribus diferentes. Cada tribu tenía su territorio, su carácter único, sus fortalezas, sus debilidades, sus dones especiales. Y cada una de esas tribus representaba algo más grande, algo espiritual, y algo que todavía resuena en nuestros días. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber de dónde viene cada persona que está aquí. Ahora bien, para entender quiénes eran estas tribus, necesitamos volver al principio. Necesitamos entender de dónde vinieron. Necesitamos conocer a su padre, el hombre que las engendró a todas. Su nombre era Jacob. La historia comienza con un hombre llamado Jacob. Jacob fue un hombre extraordinario. Pero no comenzó siendo extraordinario. Comenzó siendo un mentiroso, un estafador, un hombre que engañó a su propio padre para robar la bendición que le pertenecía a su hermano mayor. Su nombre original era Jacob, que significa el que agarra el talón, el que suplanta, el que toma lo que no le corresponde. Omi huyó de su hogar, huyó de su hermano Esaú, quien lo quería matar. Pasó años en el exilio, años de incertidumbre, años de soledad. Pero entonces, una noche, algo cambió. Según el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 29, Jacob se quedó solo durante la noche junto a un río llamado Jaboc. Y allí, en la oscuridad, alguien se le acercó. Un hombre, o quizás algo más que un hombre, una presencia divina, un ángel. Y lucharon. Lucharon toda la noche. Jacob no cedió. Jacob no se rindió. Jacob siguió luchando incluso cuando fue herido en la cadera, y entonces, en el momento en que el sol comenzaba a salir, esa presencia le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Israel significa el que lucha con Dios, el que persevera, el que no se rinde. Ese fue el momento del cambio. Ese fue el momento en que un hombre que había sido un estafador, un mentiroso, se convirtió en el padre de una nación. Se convirtió en el hombre a través del cual Dios cumpliría sus promesas. Y ese hombre tendría 12 hijos. 12 hijos varones. Cada uno de ellos sería el padre de una tribu. Cada uno de ellos llevaría el nombre de su padre. Cada uno de ellos sería una rama del árbol que era Israel. Jacob tuvo sus hijos con 4 mujeres diferentes. Esto es importante entenderlo. No fue un proceso simple. No fue ordenado. Fue complicado. Fue humano. Fue lleno de drama y tensión. Sus primeros hijos nacieron de Lea, la primera esposa. Lea era la esposa que Jacob no quería, la que le fue engañada por su suegro Labán. Jacob amaba a Raquel, pero Labán le dio a Lea primero, y Lea tuvo hijos, muchos hijos. Mim el primogénito fue Rubén. Luego vinieron Simeón, luego Leví, luego Judá. Después, Lea tuvo más hijos, Isacar y Zabulón. Lea también tuvo una hija, Dina. Pero Dina no fue el padre de una tribu. Solo los hombres llevaban esa responsabilidad. Luego Raquel, la esposa amada, tuvo a José, y después, años más tarde, tuvo a Benjamín. Pero Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Murió en el camino. Y Jacob quedó devastado. Pero también había 2 más. 2 hijos que nacieron de las siervas. Dan y Neftalí nacieron de Bilha, la sierva de Raquel. Gad y Aser nacieron de Zilpa, la sierva de Lea. 12 hijos, 12 hombres, 12 familias que se convertirían en 12 tribus. Y cada una de ellas tendría un carácter único, una misión única.
una bendición única. Porque Jacob, antes de morir, hizo algo extraordinario. Reunió a sus hijos, y ya los bendijo a cada uno. Les habló sobre lo que sería de ellos. Les habló sobre su futuro. Les habló sobre su destino. Según Génesis capítulo 49, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esas palabras fueron proféticas. Esas palabras moldearon el destino de 12 naciones. Rubén fue el primogénito, el hijo mayor, el que debería haber sido el líder, el que debería haber llevado la bendición principal, el que debería haber tenido la primogenitura. Pero Rubén perdió eso. Según Génesis, capítulo 35, versículos 22, Rubén durmió con Bilha, la sierva de su padre. Fue un acto de rebelión, un acto de falta de respeto, un acto que lo descalificó de su posición como primogénito. Jacob nunca lo olvidó, nunca lo perdonó completamente. Y cuando llegó el momento de bendecir a sus hijos, Jacob le dijo a Rubén estas palabras. Según Génesis, capítulo 49, versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, preeminente en dignidad y preeminente en poder. Pero inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste. Inestable como el agua. Esas fueron las palabras que definieron a Rubén. Y esas palabras definieron a su tribu. La tribu de Rubén fue una tribu que nunca alcanzó su potencial completo. Fue una tribu que fue siempre secundaria, siempre menos importante, siempre menos influyente que lo que debería haber sido. Históricamente, la tribu de Rubén se estableció en el territorio al este del río Jordán. Era un territorio bueno, era un territorio fértil, pero era un territorio apartado, lejos del centro de la vida israelita, lejos del templo, lejos del poder político, y la tribu de Rubén fue la primera tribu que fue llevada al cautiverio. Cuando Asiria invadió el norte de Israel, Rubén fue una de las primeras tribus en ser deportada. Fue la primera en desaparecer de la historia. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa algo profundo, significa que el potencial que no usamos, el liderazgo que no ejercemos, la responsabilidad que ignoramos, eso nos cuesta, eso nos debilita, eso nos hace inestables, eso nos hace vulnerables. Rubén es un recordatorio de que ser el primero no garantiza nada, de que la posición sin la integridad es inútil, de que la inestabilidad nos roba nuestro destino. Simeón y Leví fueron hermanos, y fueron hermanos unidos por un acto de violencia. Según Génesis, capítulo 34, su hermana Dina fue violada por Siquem, un príncipe de la ciudad de Siquem. Fue un crimen horrible, una violación, una humillación de la familia. Siquem quería casarse con Dina, quería repararla. Pero Simeón y Leví no lo permitieron. En lugar de eso, hicieron algo radical, algo brutal. Engañaron a Siquem. Le dijeron que podía casarse con Dina si él y todos los hombres de su ciudad se circuncidaban, si se convertían a la fe de Israel. Siquem estuvo de acuerdo, y todos los hombres de la ciudad se circuncidaron. Pero mientras los hombres estaban débiles, mientras estaban adoloridos por la circuncisión, Simeón y Leví atacaron. Mataron a todos los hombres de la ciudad. Saquearon la ciudad, tomaron todo lo que había. Fue un acto de venganza brutal, y un acto que violó todas las normas de la guerra justa. Un acto que fue condenado incluso por su propio padre. Según Génesis, capítulo 49, versículos 5 al 7, Jacob dijo estas palabras sobre Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos. Armas de violencia son sus armas. No entre mi alma en su consejo, ni mi gloria se una con su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su pasión desampararon bueyes. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue cruel. Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. Maldito sea su furor. Esas fueron las palabras de Jacob. Una maldición, una condenación. Pero lo interesante es que esta maldición se convirtió en una bendición. Se convirtió en una transformación. Porque aunque Simeón fue dispersado, aunque la tribu de Simeón fue debilitada,
Leví fue transformado. Leví se convirtió en el padre de la tribu sacerdotal. Los levitas se convirtieron en los sacerdotes de Israel. Se convirtieron en los guardianes del templo. Se convirtieron en los maestros de la ley. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que Leví, quien cometió un acto de violencia tan brutal, se convirtió en el padre de los sacerdotes? La respuesta está en un momento crucial de la historia de Israel. Según Éxodo, capítulo 32, después de que Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, encontró que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro. Habían traicionado a Dios. Habían roto el pacto. Moisés estaba furioso y pidió que alguien se pusiera de su lado, que alguien tomara una espada, que alguien ejecutara la justicia de Dios. Y fue Leví quien respondió. Fue Leví quien se puso del lado de Moisés. Y fue Leví quien ejecutó el juicio. Y por eso Leví fue elegido para ser la tribu sacerdotal. Lo que significa es que la violencia de Leví fue transformada en justicia. Su pasión fue redirigida hacia el servicio de Dios. Su fuerza fue puesta al servicio del templo. Y Simeón fue dispersado. Fue debilitado, pero no fue completamente destruido. La tribu de Simeón se integró gradualmente con la tribu de Judá. Se convirtió en parte de la tribu más grande. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que nuestros peores momentos no definen nuestro futuro. Significa que incluso nuestros actos más violentos, nuestras pasiones más destructivas, pueden ser transformadas, pueden ser redirigidas, pueden ser usadas para servir a un propósito mayor. Leví es un recordatorio de que la redención es posible, de que la transformación es real, de que incluso los que cometen los peores actos pueden convertirse en los servidores más fieles. Judá fue el cuarto hijo de Jacob y Lea. No fue el primero, no fue el segundo, no fue ni siquiera el tercero. Fue el cuarto. Pero Judá fue el que recibió la bendición real. Según Génesis, capítulo 49, versículos 8 al 12, Jacob dijo estas palabras sobre Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro, el poder real, o el liderazgo. Eso fue lo que Jacob le dio a Judá. Eso fue lo que fue profetizado sobre Judá. Y la historia demostró que esa profecía era verdadera. Cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán, fue Judá quien recibió el territorio más grande. Fue Judá quien fue el más fuerte. Fue Judá quien fue el más influyente. Y cuando el reino de Israel se dividió, fue Judá quien llevó el nombre de la nación. El reino del sur fue llamado el reino de Judá. Y ese nombre perduró. Ese nombre sobrevivió, y de ese nombre viene la palabra judío. Judá fue la tribu que produjo los reyes más grandes de Israel. David fue de la tribu de Judá. Salomón fue de la tribu de Judá. Todos los reyes del reino del sur fueron de la tribu de Judá. Y Judá fue la tribu que sobrevivió. Cuando el reino del norte fue conquistado por Asiria, fue destruido. Fue dispersado. Sus 10 tribus fueron llevadas al cautiverio y desaparecieron de la historia. Pero Judá sobrevivió. Judá fue conquistada por Babilonia. Fue llevada al cautiverio. Pero Judá regresó. Judá fue restaurada. Judá reconstruyó el templo. Judá reconstruyó la nación. ¿Por qué? ¿Por qué Judá fue tan fuerte? ¿Por qué Judá fue tan resiliente? La respuesta está en el carácter de Judá. Judá fue la tribu del liderazgo. Judá fue la tribu de la responsabilidad. Judá fue la tribu que asumió el peso de la nación sobre sus hombros. Judá también fue la tribu que produjo a Jesús. Según Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17, Jesús fue descendiente de David. Jesús fue de la tribu de Judá. Jesús fue el cumplimiento de la profecía que Jacob había hablado miles de años antes. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa el que viene.
el Mesías, el Cristo, Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el liderazgo verdadero no viene de ser el primero, viene de ser fiel, viene de asumir la responsabilidad, viene de servir a un propósito mayor que uno mismo. Judá es un recordatorio de que los que son fieles serán exaltados, de que los que asumen la responsabilidad serán honrados, de que los que sirven a Dios serán preservados. Isaacar fue el noveno hijo de Jacob, no fue uno de los más prominentes, no fue uno de los más famosos, pero Isaacar fue especial. Según Génesis, capítulo 49, versículos 14 y 15, Jacob dijo estas palabras sobre Isaacar. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era agradable, e inclinó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Un asno fuerte. Eso fue lo que Jacob dijo de Isaacar. Eso suena como un insulto, pero no lo es. Es una descripción de fortaleza, de capacidad de trabajo, de disposición a servir. Pero hay algo más. Hay algo que está escondido en estas palabras. Los hijos de Isaacar fueron conocidos en toda la historia de Israel como hombres de sabiduría. Según Primera Crónicas, capítulo 12, versículos 32, se dice de los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Entendidos en los tiempos, eso es lo que fueron los hijos de Isaacar. Fueron los que entendían los tiempos, fueron los que sabían qué hacer, fueron los que tenían sabiduría. Isaacar fue la tribu que se especializó en el conocimiento, en la comprensión, en la sabiduría práctica, en saber qué hacer en cada momento. La tribu de Isaacar se estableció en un territorio fértil. Era un territorio bueno. Era un territorio que permitía la vida agrícola, permitía la reflexión, permitía el estudio. Y los isacaritas se convirtieron en los sabios de Israel. Se convirtieron en los que entendían la ley. Se convirtieron en los que podían interpretar los tiempos. Se convirtieron en los que sabían cuál era el camino correcto. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la sabiduría es una bendición. Significa que el entendimiento es un don. Significa que los que buscan comprender los tiempos en que viven, los que buscan saber qué hacer, serán bendecidos. Isaacar es un recordatorio de que la inteligencia no es arrogancia, de que el conocimiento no es orgullo, de que la sabiduría es una herramienta para servir a los demás, de que los que entienden los tiempos tienen la responsabilidad de guiar a los demás. Zabulón fue el 10º hijo de Jacob y Lea. Fue el último hijo que tuvo con Lea. Fue un hijo especial en su propia manera. Según Génesis, capítulo 49, versículos 13, Jacob dijo estas palabras sobre Zabulón. Zabulón habitará en la costa del mar y será puerto de navíos, y su límite se extenderá hasta Sidón. La costa del mar, los puertos, el comercio. Eso fue lo que Jacob profetizó para Zabulón, y eso fue exactamente lo que sucedió. La tribu de Zabulón se estableció en un territorio que tenía acceso al mar, tenía acceso a las rutas comerciales, sí tenía acceso a las ciudades portuarias. Y Zabulón se convirtió en la tribu del comercio, se convirtió en la tribu de los mercaderes, se convirtió en la tribu que prosperaba a través del intercambio, a través de la compra y venta, a través de la conexión con otras naciones. Zabulón fue una tribu próspera, fue una tribu rica, fue una tribu que se beneficiaba de su ubicación geográfica, pero también fue una tribu que estaba conectada con el mundo exterior, que tenía contacto con otras culturas, que estaba expuesta a otras formas de pensar. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la prosperidad material no es mala, significa que el comercio no es pecado, significa que los que trabajan duro, los que son emprendedores, los que buscan crear riqueza, pueden ser bendecidos. Pero también significa algo más, que significa que los que están conectados con el mundo exterior tienen una responsabilidad especial, tienen la responsabilidad de mantener su fe, de no ser corrompidos por las influencias externas, de ser una luz en medio de la oscuridad. Zabulón es un recordatorio de que la prosperidad es una bendición, pero que la bendición requiere responsabilidad,
de que el éxito material no debe hacernos olvidar de dónde venimos, de que la riqueza debe ser usada para servir a un propósito mayor. Dan fue el quinto hijo de Jacob, pero fue el primer hijo de Bila, la sierva de Raquel. Fue un hijo que nació de una situación complicada. Fue un hijo que fue deseado por Raquel, pero que no fue su hijo biológico. Según Génesis, capítulo 30, versículo 6, cuando Raquel tuvo a Dan a través de Bilha, dijo: Dios ha juzgado mi causa, y también ha oído mi voz. Hoy me ha dado un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Dan significa juzgador, el que juzga. Fue un nombre profético, fue un nombre que definiría a toda una tribu. Según Génesis, capítulo 49, versículos 16 al 18, Jacob dijo estas palabras sobre Dan. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la vereda, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Jehová. Una serpiente junto al camino. Una víbora. Eso fue lo que Jacob dijo de Dan. Suena peligroso, suena amenazador, pero lo que Jacob estaba describiendo era a una tribu que era astuta, que era inteligente, que podía ser peligrosa cuando era necesario. Dan fue la tribu que se especializó en la justicia, en el juicio, en la ejecución de la ley. Históricamente, en Dan fue también la tribu que se estableció en el norte de Israel. Y Dan se convirtió en el nombre de una ciudad importante, una ciudad fronteriza, una ciudad que marcaba el límite norte del reino de Israel. Pero Dan fue también la tribu que se desvió, que cayó en la idolatría, que abandonó la fe de sus padres. Según Jueces, capítulo 18, la tribu de Dan buscaba un territorio para establecerse. Viajaron hacia el norte y encontraron la ciudad de Lais. La conquistaron, la renombraron Dan y establecieron un ídolo allí. Establecieron un becerro de oro. Establecieron un sacerdocio falso. Dan se convirtió en un símbolo de la idolatría. Se convirtió en un símbolo de la rebelión contra Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el poder del juicio puede ser corrupto. Significa que los que tienen autoridad pueden desviarse. Sí, significa que la inteligencia sin sabiduría puede llevar a la ruina. Dan es un recordatorio de que el juicio verdadero viene de Dios, de que la justicia verdadera requiere integridad, de que el poder sin fe es peligroso. Neftalí fue el sexto hijo de Jacob. Fue el segundo hijo de Bilha, la sierva de Raquel. Fue un hermano de Dan. Según Génesis capítulo 30, versículo 8, cuando Raquel tuvo a Neftalí a través de Bilha, dijo: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa mi lucha. Fue un nombre que reflejaba la situación en que fue concebido. Fue un hijo de la competencia entre Raquel y Lea. Según Génesis, capítulo 49, versículo 21. Jacob dijo estas palabras sobre Neftalí. Neftalí, gacela suelta, que produce hermosos cervatillos. Una gacela suelta. Eso fue lo que Jacob dijo de Neftalí. Una gacela es un animal rápido, un animal ágil, un animal que se mueve con libertad. Neftalí fue la tribu de la velocidad, de la agilidad, de la libertad. Históricamente, la tribu de Neftalí se estableció en el norte de Israel, en la región del mar de Galilea. Era un territorio montañoso, era un territorio que permitía la movilidad, era un territorio que permitía la libertad de movimiento. Y Neftalí se convirtió en la tribu de los guerreros rápidos, de los que podían moverse rápidamente, de los que podían atacar y retirarse. Neftalí fue también la tribu que produjo algunos de los jueces más notables de Israel. Según Jueces, capítulo 4 y 5, fue Débora, una profetisa de Neftalí, la que dirigió a Israel a la victoria contra Sísara. Fue Barak, un hombre de Neftalí, Nan el que fue el comandante militar. Neftalí fue una tribu que valoraba la libertad, que valoraba la independencia, que valoraba la capacidad de moverse libremente. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la libertad es un don. Significa que la agilidad es una bendición. Significa que los que pueden moverse rápidamente, los que pueden adaptarse,
Los que pueden cambiar de dirección tienen una ventaja. Neftalí es un recordatorio de que la libertad viene con responsabilidad, de que la agilidad debe ser usada para un propósito, de que la velocidad sin dirección es caos. Gad fue el séptimo hijo de Jacob, fue el primer hijo de Silpa, la sierva de Lea. Fue un hijo que fue deseado por Lea, pero que no fue su hijo biológico. Según Génesis, capítulo 30, versículo 11, cuando Lea tuvo a Gad a través de Silpa, dijo: vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. Gad significa ventura, suerte, fortuna. Fue un nombre que reflejaba la alegría de Lea por tener otro hijo. Pero según Génesis, capítulo 49, versículos 19, Jacob dijo estas palabras sobre Gad: Gad, ejército lo oprimirá, mas él oprimirá al fin. Un ejército lo oprimirá, pero él oprimirá al fin. Eso fue lo que Jacob profetizó para Gad. Fue una profecía de lucha, de batalla, de resistencia. Gad fue la tribu de los guerreros. Gad fue la tribu que se especializó en la batalla. Gad fue la tribu que fue fuerte en el combate. Históricamente, la tribu de Gad se estableció en el territorio al este del río Jordán. Era un territorio fronterizo. Era un territorio que estaba constantemente bajo amenaza. Era un territorio que requería guerreros fuertes. Y Gad se convirtió en la tribu de los guerreros. Gad se convirtió en la tribu que defendía las fronteras de Israel. Gad se convirtió en la tribu que era conocida por su ferocidad en la batalla. Según Primera Crónicas, capítulo 12, versículos 8 al 15, se describe a los hombres de Gad como hombres valientes y de guerra, diestros en el manejo de escudo y lanza, cuyo aspecto era como de leones, y eran ligeros como gacelas sobre los montes. Valientes, diestros, fuertes, eso fueron los gaditas. Fueron los guerreros de Israel. Pero también fue Gad la tribu que fue la primera en ser llevada al cautiverio cuando Asiria invadió el norte de Israel. Fue Gad la que sufrió primero. Fue Gad la que fue oprimida. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la fortaleza no garantiza la victoria. Significa que los guerreros pueden ser derrotados. Y significa que la batalla no siempre favorece al más fuerte. Gad es un recordatorio de que la verdadera fortaleza viene de Dios, de que la victoria no viene del poder militar, sino de la fe, de que los que confían en Dios pueden superar cualquier obstáculo. Aser fue el octavo hijo de Jacob. Fue el segundo hijo de Silpa, la sierva de Lea. Fue un hermano de Gad, según Génesis capítulo 30, versículo 13. Cuando Lea tuvo a Aser a través de Silpa, dijo: para dicha mía, porque las mujeres me dirán bienaventurada. Y llamó su nombre Aser. Aser significa bienaventurado, feliz, bendecido. Fue un nombre que reflejaba la alegría de Lea. Según Génesis capítulo 49, versículo 20, Jacob dijo estas palabras sobre Aser: del pan de Aser será graso, y él dará deleites de rey. Pan graso, deleites de rey. Y eso fue lo que Jacob profetizó para Aser. Fue una profecía de abundancia, de prosperidad, de riqueza. Aser fue la tribu de la abundancia. Aser fue la tribu que prosperaba. Aser fue la tribu que vivía en la riqueza. Históricamente, la tribu de Aser se estableció en la costa norte de Israel. Era un territorio fértil. Era un territorio que producía abundancia. Era un territorio que permitía la prosperidad. Y Aser se convirtió en la tribu próspera. Se convirtió en la tribu que era conocida por su riqueza. Se convirtió en la tribu que vivía en la abundancia. Pero también fue Aser la tribu que fue llevada al cautiverio junto con las otras tribus del norte. Fue Aser la que fue dispersada. Fue Aser la que desapareció de la historia. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la abundancia material no es segura. Significa que la prosperidad puede desaparecer. Significa que los que viven en la abundancia tienen una responsabilidad especial de recordar a Dios. Aser es un recordatorio de que la verdadera abundancia viene de Dios, de que la prosperidad debe ser usada para servir a otros, de que la riqueza sin fe es vacía. José fue el 11º hijo de Jacob. Fue el primer hijo de Raquel, la esposa amada. Fue un hijo que fue especial desde el principio.
Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos. Según Génesis capítulo 37, versículo 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Jacob le hizo a José una túnica de muchos colores, una túnica que era símbolo de su favor especial, y una túnica que fue un signo de su amor, pero esa túnica también fue un signo de los celos de sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban. Lo odiaban porque era el favorito de su padre. Lo odiaban porque era arrogante. Lo odiaban porque soñaba con sueños extraños. Según Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11, José tuvo un sueño. Soñó que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y su gavilla se levantó y se puso derecha, y las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante su gavilla. Luego tuvo otro sueño. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esos sueños enfurecieron a sus hermanos. ¿Quién se creía que era José? ¿Quién se creía que era para soñar que sus hermanos se inclinarían ante él? Y sus hermanos decidieron eliminarlo. Lo vendieron como esclavo. Ni lo vendieron a comerciantes que lo llevaron a Egipto. Pero lo que sus hermanos no sabían es que esos sueños eran proféticos, que esos sueños se cumplirían, que José realmente se convertiría en un gobernante, que sus hermanos realmente se inclinarían ante él. En Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de Faraón. Pero José prosperó. Según Génesis capítulo 39, versículos 2 al 6, Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero entonces Potifar fue acusado falsamente de una relación inapropiada con la esposa de Potifar. Fue encarcelado, fue olvidado, pero incluso en la cárcel Dios estaba con José. Incluso en la cárcel José prosperaba. Incluso en la cárcel, no José interpretaba sueños, y sus interpretaciones eran exactas. Entonces, años después, Faraón tuvo un sueño que lo perturbaba, un sueño que ninguno de sus sabios podía interpretar, y alguien le mencionó a José. Alguien le dijo que había un hombre en la cárcel que podía interpretar sueños. Faraón lo sacó de la cárcel. Le pidió que interpretara el sueño. Y José interpretó el sueño. Le dijo a Faraón que habría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Y Faraón quedó impresionado. Según Génesis capítulo 41, versículos 37 al 40, el consejo agradó a Faraón y a todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. José fue hecho gobernador de Egipto. Fue hecho segundo solo después de Faraón. Fue elevado de la esclavitud a la gloria. Y cuando llegó el hambre, cuando la gente no tenía comida, fue a José a quien acudieron. Fue José quien tenía el grano. Fue José quien podía salvar a la gente del hambre. Y entonces sus hermanos vinieron. Vinieron a Egipto buscando grano. Vinieron buscando comida. Y se inclinaron ante José. Se inclinaron ante el hermano que habían vendido como esclavo. Se inclinaron ante el hermano que habían abandonado. Y los sueños de José se cumplieron. Los sueños que sus hermanos lo odiaban por tener, se cumplieron. Pero lo interesante es que José no se vengó de sus hermanos. Según Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21, José les dijo: no tengáis miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. José perdonó a sus hermanos. José los amó. José los salvó. Ahora bien, José tuvo 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés. Y cuando Jacob bendijo a sus hijos, bendijo también a los hijos de José. Según Génesis capítulo 48,
Jacob adoptó a Efraín y Manasés como sus propios hijos. Los hizo iguales a Rubén y Simeón. Los hizo herederos de la promesa. Lo que significa es que José, en realidad, fue dividido en dos tribus. Las tribus de Efraín y Manasés. Fueron dos tribus que llevaban el nombre de los hijos de José. Fueron dos tribus que fueron bendecidas por el patriarca. Efraín se convirtió en la tribu más poderosa del norte. Se convirtió en la tribu que lideró el reino del norte. Se convirtió en la tribu que fue tan importante que el reino del norte fue a veces llamado Efraín. Manasés se convirtió en una tribu grande. Se convirtió en una tribu fuerte. Se convirtió en una tribu que se estableció tanto al este como al oeste del río Jordán. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que nuestros sueños importan. Significa que Dios nos da visiones del futuro. Significa que incluso cuando somos traicionados, incluso cuando somos abandonados, Dios está con nosotros. Significa que el perdón es más poderoso que la venganza. Significa que la misericordia es más fuerte que la ira. Significa que los que perdonan a sus enemigos son los que verdaderamente triunfan. Y José es un recordatorio de que nuestras pruebas son oportunidades, de que nuestras dificultades son el camino hacia nuestro destino, de que Dios trabaja en nuestras vidas incluso cuando no lo vemos, de que lo que otros quiso para mal, Dios lo encamina para bien. Benjamín fue el 12º hijo de Jacob. Fue el último hijo. Fue el segundo hijo de Raquel, la esposa amada. Pero nació bajo circunstancias trágicas. Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Según Génesis, capítulo 35, versículos 16 al 20, Raquel estaba en trabajo de parto. Y el parto fue difícil. Y ella dijo, «Porque con dificultad he parido este hijo». Y ella llamó su nombre Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob cambió el nombre. Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Fue un nombre que reflejaba la bendición. Fue un nombre que reflejaba la esperanza. Benjamín fue el hijo que Jacob amaba especialmente. Fue el único otro hijo de Raquel que Jacob tenía. Fue el hijo que fue nacido del amor verdadero. Según Génesis, capítulo 49, versículos 27, Jacob dijo estas palabras sobre Benjamín. Benjamín es lobo rapaz. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Un lobo rapaz. Eso fue lo que Jacob dijo de Benjamín. Suena feroz, suena peligroso, pero lo que Jacob estaba describiendo era a una tribu que era pequeña, pero que era fuerte, que era leal, que era capaz de defenderse. Históricamente, la tribu de Benjamín fue una tribu pequeña, fue la más pequeña de todas las tribus, pero fue también una tribu que era leal, que era dedicada, que era feroz en la batalla. Benjamín fue la tribu que produjo a Saúl, el primer rey de Israel. Fue la tribu que fue leal a la casa de David. Fue la tribu que se quedó con el reino del sur cuando el reino del norte se rebeló. Benjamín también fue la tribu que produjo a Pablo, el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Según Romanos, capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo, «Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín». ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el tamaño no importa. Significa que los pequeños pueden ser fuertes. Significa que la lealtad es más importante que el número. Benjamín es un recordatorio de que la verdadera fortaleza viene de la fe, de que los que son leales a Dios serán protegidos, de que los que se dedican a un propósito mayor que sí mismos serán honrados. Ahora bien, cuando Jacob murió, sus 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de 12 tribus. Cada tribu creció, cada tribu se multiplicó, cada tribu se convirtió en una nación dentro de la nación. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, fueron 12 tribus. Cuando conquistaron la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué, fueron 12 tribus. Cuando se establecieron en la tierra, cada tribu recibió su propio territorio. Pero durante el período de los jueces, las 12 tribus fueron frecuentemente divididas. Fueron frecuentemente en conflicto unas con otras. Fueron frecuentemente débiles porque no estaban unidas.
Entonces vino David, y David unificó a las tribus. David conquistó a Jerusalén. David hizo de Jerusalén la capital. David estableció un reino unido. Pero después de David vino Salomón. Y Salomón fue un rey sabio. Fue un rey poderoso. Fue un rey que construyó el templo. Fue un rey que expandió el reino. Pero después de Salomón vino la división. Según Primera de Reyes, capítulo 12, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en rey. Pero el pueblo vino a él pidiendo que redujera los impuestos. Pidieron que fuera menos severo que su padre. Y Roboam rechazó su petición. Dijo que sería más severo que su padre. Dijo que su dedo meñique sería más grueso que los lomos de su padre. Y el pueblo se rebeló. 10 tribus se rebelaron, se separaron del reino de Judá, se establecieron su propio reino bajo el liderazgo de Jeroboam. El reino fue dividido. El norte se convirtió en el reino de Israel. El sur se convirtió en el reino de Judá. Y las 10 tribus del norte fueron gradualmente llevadas al cautiverio. Fueron conquistadas por Asiria. Fueron dispersadas. Fueron perdidas. Pero la tribu de Judá sobrevivió. Judá fue conquistada por Babilonia, pero Judá regresó. Judá fue restaurada. Y de Judá viene la palabra judío. De Judá viene el pueblo judío. De Judá viene la continuidad de Israel hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿dónde están las 12 tribus hoy? ¿Qué pasó con ellas? Las 10 tribus del norte fueron dispersadas por Asiria alrededor del año 722 a.C. Fueron llevadas al cautiverio, fueron esparcidas por todo el imperio asirio y desaparecieron de la historia. Hay teorías sobre dónde fueron. Algunos dicen que fueron a Europa, algunos dicen que fueron a América, algunos dicen que fueron absorbidas por otros pueblos. Pero la verdad es que desaparecieron de la historia registrada. Pero las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas al cautiverio por Babilonia alrededor del año 586 a.C. Fueron llevadas a Babilonia, fueron exiliadas, pero después de 70 años fueron permitidas regresar, fueron permitidas reconstruir el templo, fueron permitidas restaurar su nación, y de esas 2 tribus, Judá y Benjamín, vino el pueblo judío, vino la continuidad de Israel hasta el día de hoy. Ahora bien, hay algo importante que entender. Cuando la Biblia habla de Israel hoy, está hablando principalmente de Judá. Está hablando de los descendientes de las 2 tribus que sobrevivieron. Pero en el futuro, según las profecías bíblicas, todas las 12 tribus serán restauradas. Según Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 al 28, o habrá un tiempo en que las 2 palos, el palo de Judá y el palo de Israel, serán unidos nuevamente. Habrá un tiempo en que las 12 tribus serán restauradas. Habrá un tiempo en que Israel será una nación unida nuevamente. Pero eso es para el futuro. Eso es para cuando venga el Mesías. Eso es para cuando se cumpla el plan de Dios. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué debería importarme las 12 tribus de Israel? Yo no soy judío. Yo no soy israelita. ¿Por qué debería importarme? La respuesta es profunda. La respuesta es espiritual. Primero, porque la historia de las 12 tribus es la historia de la humanidad. Es la historia de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Es la historia de cómo Dios nos elige. Es la historia de cómo Dios nos bendice. Sí, es la historia de cómo Dios nos disciplina cuando nos desviamos. Cada tribu representa algo. Cada tribu tiene un mensaje. Cada tribu tiene una lección que enseñar. Rubén nos enseña sobre la inestabilidad. Nos enseña que el liderazgo que no es ejercido se pierde. Nos enseña que la integridad es importante. Simeón y Leví nos enseñan sobre la transformación. Nos enseñan que incluso nuestros peores actos pueden ser redimidos. Nos enseñan que la violencia puede ser redirigida hacia el servicio de Dios. Judá nos enseña sobre la lealtad. Nos enseña que los que son fieles serán exaltados. Nos enseña que el liderazgo verdadero viene de asumir la responsabilidad. Isacar nos enseña sobre la sabiduría. Nos enseña que el conocimiento es una bendición.
Nos enseña que los que entienden los tiempos tienen la responsabilidad de guiar a otros. Y ni Zabulón nos enseña sobre la prosperidad. Nos enseña que el comercio no es pecado. Nos enseña que la riqueza debe ser usada para servir a un propósito mayor. Dan nos enseña sobre el juicio. Nos enseña que el poder sin fe es peligroso. Nos enseña que la verdadera justicia viene de Dios. Neftalí nos enseña sobre la libertad. Nos enseña que la agilidad es una bendición. Nos enseña que la velocidad sin dirección es caos. Gad nos enseña sobre la fortaleza. Nos enseña que la verdadera fortaleza viene de Dios. Nos enseña que la victoria no viene del poder militar, sino de la fe. Aser nos enseña sobre la abundancia. Nos enseña que la prosperidad material no es segura. Nos enseña que la riqueza sin fe es vacía. José nos enseña sobre el destino. Nos enseña que nuestros sueños importan. Y nos enseña que Dios trabaja en nuestras vidas incluso cuando no lo vemos. Nos enseña que el perdón es más poderoso que la venganza. Benjamín nos enseña sobre la lealtad. Nos enseña que el tamaño no importa. Nos enseña que los pequeños pueden ser fuertes. Y Leví, aunque fue maldecido por su violencia, fue bendecido con el sacerdocio. Nos enseña que la redención es posible. Nos enseña que la transformación es real. Segundo, porque la historia de las 12 tribus es la historia de la fe. Es la historia de cómo Dios cumple sus promesas. Es la historia de cómo Dios preserva a su pueblo. Es la historia de cómo Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Judá fue conquistada. Judá fue exiliada. Judá fue llevada a Babilonia. Pero Judá regresó. Judá fue restaurada. Judá reconstruyó el templo. Judá reconstruyó la nación. ¿Por qué? ¿Por qué Judá fue restaurada cuando las otras tribus fueron perdidas? Porque Judá fue fiel. Porque Judá mantuvo la fe. Porque Judá no abandonó a Dios completamente. Y eso es una lección para nosotros. Eso es una lección de que la fidelidad es recompensada. Que la fe es preservada. Que los que confían en Dios serán salvados. Tercero, porque la historia de las 12 tribus es la historia de Jesús. Es la historia de cómo Dios preparó el camino para el Mesías. Es la historia de cómo Dios trabajó a través de las tribus para cumplir su plan de salvación. Judá fue la tribu que produjo a David, y de David vino el Mesías. Según Mateo, capítulo 1, Jesús fue descendiente de David. Jesús fue de la tribu de Judá. Leví fue la tribu que produjo los sacerdotes. Y Jesús fue el sacerdote supremo. Según Hebreos, capítulo 5, versículos 5 al 10, Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Benjamín fue la tribu que produjo a Saúl, el primer rey. Y Jesús es el Rey de Reyes. Según Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Las 12 tribus fueron el contexto en el cual Dios preparó la venida de Jesús. Fueron el pueblo a través del cual Dios cumplió su plan de salvación. Ahora bien, hay algo hermoso en la historia de las 12 tribus. Hay algo que nos enseña sobre cómo Dios ve la diversidad. Cada tribu era diferente. Cada tribu tenía su propio carácter. Cada tribu tenía su propia misión. Cada tribu tenía sus propios dones. Pero todas eran parte de un mismo pueblo. Todas eran parte de una misma nación. Todas eran parte de un mismo propósito, y cuando estaban unidas eran fuertes. Cuando estaban divididas eran débiles. Eso es una lección para nosotros. Y eso es una lección de que la diversidad no es debilidad. La diversidad es fortaleza. La diversidad es riqueza. Pero la diversidad solo funciona si hay unidad. La diversidad solo funciona si hay un propósito común. La diversidad solo funciona si hay un Dios común. En la iglesia hoy hay muchas denominaciones diferentes. Hay muchos grupos diferentes. Hay muchas formas diferentes de adorar a Dios. Hay muchas formas diferentes de servir a Dios. Y eso está bien. Eso está bien que haya diversidad. Eso está bien que haya diferentes expresiones de la fe. Pero lo que no está bien es que nos dividamos. Lo que no está bien es que nos peleemos unos con otros. Lo que no está bien es que nos olvidemos de nuestro propósito común. Las 12 tribus de Israel nos enseñan que podemos ser diferentes y aún ser uno. Podemos tener diferentes dones y aún servir a un mismo Dios.
Podemos tener diferentes misiones y aún ser parte de un mismo pueblo. Ahora bien, hay una promesa en la Biblia sobre la restauración de todas las 12 tribus. Hay una promesa de que todas las tribus serán reunidas. Hay una promesa de que Israel será restaurado completamente. Según Ezequiel, capítulo 37, Dios le mostró a Ezequiel una visión de un valle lleno de huesos secos, y Dios le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos, que dijera que los huesos vivirían, que dijera que Dios pondría espíritu en ellos, que dijera que vivirían. Y Ezequiel profetizó, y los huesos se juntaron, y la carne cubrió los huesos, y el espíritu entró en ellos, y vivieron. Y entonces Dios le explicó a Ezequiel lo que significaba la visión. Según Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 al 14. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo cortados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Los huesos secos representan a Israel, representan al pueblo que parecía estar muerto, que parecía estar sin esperanza, que parecía estar completamente cortado. Pero Dios promete que los resucitará, que los traerá de vuelta a la vida, que los traerá de vuelta a la tierra de Israel. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel que tomara 2 palos, y uno que representara a Judá, uno que representara a Israel, y que los juntara en su mano, y que se convirtieran en uno solo. Según Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 al 28. Me vino palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él, por Judá y por los hijos de Israel sus compañeros, y toma otro palo y escribe en él, por José, palo de Efraín, y por toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro en un solo palo, y serán uno en tu mano. Y entonces Dios explica lo que significa. Que las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, serán unidas. Que las 12 tribus serán reunidas. Que serán una sola nación bajo un solo rey. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Un rey será a todos ellos por rey. Eso es una profecía del Mesías. Eso es una profecía de Jesús. Eso es una profecía de que cuando Jesús regrese, todas las tribus serán unidas bajo su reino. Entonces, ¿cuál es la lección final de las 12 tribus de Israel? La lección final es que Dios tiene un plan que abarca miles de años, un plan que involucra a todas las naciones, un plan que involucra a toda la humanidad, y nosotros somos parte de ese plan. Tú eres parte de ese plan. Tu vida importa, tu fe importa, tu obediencia importa. Y porque Dios está trabajando en nuestras vidas, así como trabajó en la vida de las 12 tribus. Dios está guiando nuestros pasos, así como guió los pasos de Israel. Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, así como cumplió su propósito en la vida de las tribus. Y así como las 12 tribus tenían diferentes dones, diferentes misiones, diferentes caracteres, nosotros también tenemos diferentes dones. Tenemos diferentes misiones. Tenemos diferentes caracteres. Y todos esos dones, todas esas misiones, todos esos caracteres son necesarios. Son todos parte del plan de Dios. No somos todos Judá. No somos todos Leví. No somos todos Efraín. Somos todos diferentes. Somos todos únicos. Somos todos especiales. Pero somos todos parte de un mismo cuerpo. Somos todos parte de la Iglesia de Jesús. Somos todos parte del pueblo de Dios. Y cuando trabajamos juntos, cuando nos apoyamos unos a otros, cuando usamos nuestros dones para servir a Dios, entonces somos fuertes.
entonces somos invencibles. Entonces somos capaces de cambiar el mundo. Pero cuando nos dividimos, cuando nos peleamos unos con otros, cuando nos olvidamos de nuestro propósito común, entonces somos débiles. Entonces somos vulnerables. Entonces nos desmoralizamos. Las 12 tribus de Israel nos enseñan que la unidad es poder, que la diversidad es riqueza, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que nuestras vidas importan, que nuestras misiones importan, que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y así como Dios llamó a Jacob a ser el padre de una nación, Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando a ser parte de su plan. Dios te está llamando a usar tus dones. Y Dios te está llamando a cumplir tu misión. Quizás eres como Judá. Quizás estás llamado a ser un líder. Quizás estás llamado a asumir la responsabilidad. Quizás estás llamado a guiar a otros. Quizás eres como Leví. Quizás estás llamado a servir. Quizás estás llamado a ser un sacerdote espiritual. Quizás estás llamado a guiar a otros en su fe. Quizás eres como Isacar. Quizás estás llamado a ser sabio. Quizás estás llamado a entender los tiempos. Quizás estás llamado a guiar a otros con tu conocimiento. Quizás eres como Zabulón. Quizás estás llamado a prosperar. Quizás estás llamado a ser un empresario. Quizás estás llamado a crear riqueza para servir a Dios. Quizás eres como José. Quizás estás llamado a soñar. Quizás estás llamado a tener una visión. Quizás estás llamado a cumplir un destino especial. Sea cual sea tu llamado, si sea cual sea tu